Porque sos diferente. Porque sos diferente y te gusta exponer las ideas de una forma directa. Te presentamos un programa exclusivo de Exa FM Costa Rica. Sin anestesia. Hablamos aunque duela. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Sin Anestesia. Estamos en nuestro programa número 13 y hoy vamos a hablar acerca de la hipnosis y las regresiones. Y no estoy solita en el estudio, no, cada semana tengo invitados diferentes y hoy me acompaña la investigadora de fenómenos paranormales, Hilda Aburto. Hilda, ¿cómo estás? Hola Pamela, ¿qué tal? ¿Todo bien? Saludes a la audiencia. Bueno, yo sé que sí, muchos están contentísimos con el programa que hicimos con vos de los extraterrestres. Gracias, me alegro de mucho, nuevo. qué dicha saber eso. Y también tengo aquí al investigador de la hipnosis y sus aplicaciones. Él es don Julio Alberto Bustos. Don Julio Alberto, bienvenido y muchísimas gracias. Muy agradecido por la invitación que se me ha hecho y encantado de compartir con ustedes este programa. Iniciamos rápidamente. ¿Cuál es el concepto correcto de la hipnosis? Bueno, hay varias aplicaciones y varios conceptos que tienen que diferenciarse dentro de la hipnosis. Porque la hipnosis en sí no se da solo en forma aislada como un fenómeno o como una actuación analítica. La hipnosis tiene aplicaciones especiales que llevan incluso a veces hasta las histerias colectivas que se han producido o que se producen en algunas fiestas religiosas o ceremonias en las cuales los individuos pierden sus características normales de comportamiento para actuar de manera obediente, vamos a decir, para no usar términos especiales, obediente hacia la persona que induce el estado de histeria hipnótica. La hipnosis tiene aplicaciones en distintos campos y de acuerdo a los campos en que se aplica ha tenido también variables de la denominación. Pero lo más común es la hipnosis terapéutica. La hipnosis terapéutica, sí, la que yo utilizo con el fin de ayudar a la persona. Más que ayudar a la persona, es solucionar problemas propios de la terapéutica. Por ejemplo, la hipnosis tiene dentro de sus ventajas y de sus posibilidades el hecho de poder provocar la insensibilización. Hablamos de insensibilización en el sentido de que se pierde la sensación de dolor. Se puede producir perfectamente a través de la inducción hipnótica, pero hay oportunidades en que, por ejemplo, personas que son alérgicas a determinadas anestesias son sometidas a un tratamiento o a una aplicación hipnótica para que no sientan dolor mientras se les realice una extracción dental o cirugías de menor trascendencia. O sea, quiere decir que yo puedo, por medio de la hipnosis, hacer ese tipo de cosas que me decís, alguna extracción de algo, y esto se hace como para no sentir dolor, sin utilizar anestesia. Sí, se usa habitualmente. Incluso hay algunas personas que aseguran que tratamientos realizados fuera de nuestra medicina occidental están basados en la influencia hipnótica para producir la sedación de las personas que son sometidas a alguna intervención quirúrgica o algún tratamiento específico que por su naturaleza resulta o incómodo o doloroso. Nosotros ahorita nos vamos a enfocar también en la hipnosis con fines terapéuticos, que se conoce como hipnoterapia. Por ejemplo, don Julio, si yo quiero utilizar el método de la hipnosis para dejar de fumar, ¿podría hacerlo? Sí, pero es que hasta ahora hemos hablado solo de la hipnosis como mecanismo terapéutico para reducir el dolor. Por eso señalaba yo al comienzo de que la hipnosis tiene también una enorme cantidad de aplicaciones. Independiente de la reducción del dolor, tiene la posibilidad de ser aplicada en tratamientos para adicciones, para la eliminación incluso de dolor, de estado depresivo. O sea, en distintos campos tiene muchas aplicaciones. Entonces, si usted quiere dejar de fumar, estamos hablando en ese momento de una terapia para eliminar una adicción. La necesidad de eliminar esa adicción se hace a través de la inducción hipnótica, señalando a la persona o generando en esa persona sensaciones o sentimientos de repudio hacia el objeto que quiere excluir de su conducta.
Un fumador, por ejemplo, que empieza a sentir desagrado por inducción hipnótica, que empieza a sentir el desagrado de fumar o por fumar o para fumar, en ese momento esa persona está siendo sometida a un tratamiento hipnótico. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las fobias irracionales. Hay personas que tienen miedo, pongamos el caso a las arañas, o le tienen miedo a los espacios abiertos, o le tienen miedo a la oscuridad. No voy a empezar a usar los términos de melanofobia, de claustrofobia, ni cosas para el estilo para no resultar complejo. Pero definitivamente todos esos tratamientos, todas esas afectaciones mentales pueden ser tratadas a través de la hipnosis, induciendo conceptos que varían el estado inconsciente. Entonces la persona va modificando sus conductas y esa es otra de las aplicaciones de la hipnosis. Hablamos primero de ella como anestesia, ahora estamos hablando como al tratamiento de fobias y de conductas irracionales. Pero hay toda una gama de posibilidades adicionales. Sí, por ejemplo, entonces, supongamos que yo soy una joven, bueno, sí lo soy, una jovencita, no sé, de 25 años, y empiezo a tener algún tipo de miedos a cosas que antes no tenía. Qué sé yo, supongamos que la multitud me abruma y de un pronto a otro digo, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué está pasando? Voy con psicólogo, no lo logro, empiezo a tomar estas flores de Bach, no lo logro, empiezo a hacer yoga, tampoco lo logro. Puede ser la hipnosis una salida para yo encontrar la razón de esa fobia. Bueno, hablemos más que como alternativa. Mencionémosla como una alternativa también de un tratamiento, porque hay distintas maneras de tratar esas sensaciones o sentimientos. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a la multitud, vamos a decir, esa persona tiene que tener normalmente una causa para que se produzca el efecto. O sea, la ley de causa y efecto siempre funciona incluso a nivel mental. Entonces, la persona tiene una reacción de rechazo a la multitud o al grupo. Pero eso generalmente puede ser, o habitualmente se produce a partir de experiencias que han generado traumas mentales. La persona tiene ciertas fijaciones en la mente o ciertas ideas que le producen efectos negativos. Entonces, esa producción de efectos negativos lleva necesariamente a una fobia. Para eliminar ese efecto negativo o esa fobia, es necesario entonces proceder a buscar cuáles son las causas. Como hay un mecanismo de bloqueo inconsciente, eso está encerrado en lo que llaman subconsciente y está actuando sobre lo que es nuestra vida consciente. Quizás aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, sería bueno aclarar de que en el cerebro existen una serie de elementos memorizados, que son inconscientes. Siempre se habla de que hay una etapa o un estado que se llama conciencia. Estamos todos conscientes de lo que estamos haciendo y de dónde estamos. Pero paralelo a eso tenemos también el concepto de preconsciente, que son situaciones que no estamos recordando en ese momento y que definitivamente pueden aparecer en el momento en que nosotros las invocamos o lo pedimos. Yo le hago una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es su número de teléfono? Apenas le hago esa pregunta, usted lo recuerda, porque no estaba en su consciente, pero en ese momento el preconsciente le entrega la información que usted reclama o que usted pide. Pero adicional a eso, también en el cerebro se almacenan como si fuera un disco duro de una computadora, o digamos, o la computadora imita al cerebro. Entonces existe un inconsciente, que son los programas a través de los cuales la persona va desarrollando sus conductas personales. Esa fobia, por ejemplo, puede estar en el inconsciente y hay un mecanismo de exclusión o de ocultamiento que impide que se esté manifestando permanentemente en lo que son las causas, no lo que son los efectos. Estamos percibiendo efectos, pero no causas. Entonces, con la hipnosis se puede lograr perfectamente
elaborar un programa o un camino a través del cual la persona, al tener conocimiento exacto de los motivos que determinan su conducta, en ese instante entonces modifica su manera de actuar. Entonces desaparece la fobia. Le voy a poner un pequeño ejemplo, aunque sea un poco especial, pero es de los que yo he vivido. Una persona que tenía terrible fobia a los palos de golf. No podía ni pensar en el golf, ni en los palos de golf, y no había manera de incorporarlo al grupo social en que él estaba realizando sus actividades. Entonces la pregunta es ¿por qué él rechaza tanto los palos de golf? No había manera, a pesar de estar sometido a tratamiento psicológico, no había manera de haber determinado la razón o la causa que provocaba esa alergia al golf. Bueno, sometido a la hipnosis, la persona recordó que cuando tenía muy pocos años, cosas que no estaban presentes, él tuvo una nana, una china, le dicen acá, que lo cuidaba. Pero esa china o esa nana tenía la mala costumbre de que cada vez que el chiquito molestaba o cada vez que quería sancionarlo, tomaba un palo de golf del papá y lo golpeaba. Entonces, inconscientemente fue desarrollando un trauma que desapareció junto con la nana que dejó de acompañarlo cuando aumentó su edad. Pero quedó el trauma, quedó el rechazo al golf por la experiencia que tenía con los palos de golf. Lo mismo puede pasar en el tema que me consultaba sobre la multitud. La persona puede haber tenido problemas dentro de un grupo en multitud, aún siendo un niño, que se haya enfrentado a situaciones que pueden ser absurdas o ridículas. Entonces, lo que hace la mente es crear un bloqueo de ese tipo de recuerdos, pero se mantienen las conductas. Las conductas que hacen que la persona, por ejemplo, tenga fobia a encontrarse en un grupo. Puede que se haya estado aislada dentro de un grupo, que haya tenido alguna experiencia negativa, como es el caso, por ejemplo, de que a un chiquito los compañeros a veces por maldad lo desnuden y él siente entonces que estar en grupo se presta para poder producir un efecto similar y tiene el temor, no de llegar desnudo, sino que tiene el temor a la consecuencia, no al carácter, a la causa. Quiere decir entonces que la hipnosis logra entrar en ese subconsciente para esclarecer el panorama y ayudar al paciente en su consciente. Exactamente. ¿Queda claro? O sea, es que el problema de lo inconsciente y la conciencia hay que determinarlo. Aquí vamos a tener que hablar de Freud, que Freud realizó toda la investigación sobre el psicoanálisis. Dicen que era un muy mal hipnotizador. Entonces él buscó el psicoanálisis como un mecanismo para investigar en el inconsciente aquellas causas que provocaban fobias o conductas irracionales. Hay que tener muchísimo cuidado cuando uno hace este tipo de prácticas. Don Julio Alberto tiene muchísimos años en esto y pues ha investigado montones también y además pues lo ha realizado. ¿Has hecho algún tipo de hipnosis para ayudar a pacientes? Se ha aplicado la hipnosis, es decir, durante toda una vida, digamos yo, hemos estado trabajando vinculados a la hipnosis a pesar de que no es un oficio ni una función que ejerza normalmente. ¿Cómo se realiza? Bueno, a grandes rasgos. Tenemos que entrar a analizar entonces qué es básicamente la hipnosis. La hipnosis es una inducción que genera una persona sobre otra para producirle un estado alterado de conciencia, en este caso el sueño hipnótico que se habla. O sea, la persona sigue realizando sus conductas y puede incluso abrir los ojos, habla, conversa, mantiene como si estuviese en vigilia, en estado de vigilia. Pero en el fondo está sometida a la inducción que le ha producido el hipnotizador. Entonces lo que se hace es inducir un sueño o una conducta hipnótica en que la persona empieza a actuar a instancia del hipnotizador. ¿Y cómo realizan esa inducción? ¿Hay alguna Depende técnica? Depende siempre, hay muchas técnicas.
no está sujeto a un sistema ideal o específico. Incluso aquí nos acompaña Gilda, que ha tenido oportunidad de ver que yo, sin necesidad de recurrir a toda esa parafernalia de mover las manos, de ponerle un objeto que vibre delante de ellos, cosas por el estilo, puedo producir estados hipnóticos. Y fue precisamente en una regresión, en una oportunidad en la que ya pudo ver que sin ningún empaviento, sin mover las manos, sin poner cara de importante, sencillamente le dije duérmase, y la persona sencillamente se durmió en forma instantánea. Qué impresión. ¿Estuviste presente en ese caso, Gilda? Sí, en varios casos he estado presente y es impresionante porque la persona reacciona inmediatamente y empiezan a hablar y todo lo que cuentan recordando, o sea, yendo hacia el problema, porque por ejemplo cuando uno tiene una fobia y es irracional, un miedo al agua, por ejemplo, le da pánico al agua, no se mete a una piscina, pero ni que le moje tampoco en el mar los tobillos. Entonces no sabe por qué tiene ese miedo y va donde un psicoterapeuta y le hace una hipnosis, por ejemplo, y entonces le dice, vamos a ver el origen del problema, por qué usted tiene, cómo se originó. Y un caso que conocí fue de una muchacha que tenía precisamente mucho miedo al agua y no pero sabía sí por bañaba, qué. Sí. Sí, se bañaba, o sea, en la ducha no, pero meterse a como a un cuerpo de agua, a un río, a un lago, a una piscina, no. Y entonces recordó que cuando era chiquita 2 hermanas mayores la habían arrastrado como que fueron a un lago de paseo y entonces la llevaron cada una de un brazo y la llevaron hasta adentro y entonces ella tenía pánico de que se iba a ahogar, que le iban a soltar y se iba a hundir y se iba a ahogar y eso le quedó hasta que ya era grande. Entonces mediante un tratamiento hipnótico le dice el hipnotizador o el terapeuta, le dice cuál fue el origen de su problema. Y entonces la persona recuerda eso, se enfrenta al origen del problema y lo supera, como decir, se desvanece, por decirlo así. En el momento en el que yo enfrento aquel problema por medio de la hipnosis, o sea, ¿es definitivo que ya el problema se termina? Sí. Bueno, ¿O tengo que ir a varias sesiones? Bueno, lo importante en este caso es que cuando estaba hablando de Freud no había terminado aún la idea en el sentido de que Freud, entonces lo que hace es trasladar desde el inconsciente al plano de conciencia. Por eso fue que me preocupé de mencionar los distintos niveles que tiene la conducta mental. Entonces, ¿qué pasa? Que al sacarlo del inconsciente se elimina, digamos, el bloqueo que se está realizando sobre ese recuerdo y desde el instante en que ese recuerdo es consciente, la persona sabe cuál es la causa y conociendo la causa elimina el efecto. Es como un caso que siempre se cuenta de una persona que dormía en posición fetal, o sea, con las rodillas levantadas y acomodado como un feto en el vientre materno. Y el médico, el terapeuta, después de examinarlo, le dice, mire, el problema suyo es que usted está sufriendo un principio de regresión en que busca la protección que tuvo cuando estaba en el vientre materno. Después le pasa la cuenta, se va el fulano y dice, qué barbaridad. Y dice, ¿cómo es posible que a mí me cobren esa cantidad de dinero? Nada más que para decirme que duermo porque me acuerdo de la época en la cual estuve en el vientre de mi madre, dentro del útero. Eso no puede ser, dice, y todo lo que me costó para que me digan esto. Totalmente decepcionado. Pero cuando llegó a la casa y se acostó para dormir, durmió estrellado. No se volvió a encoger como lo hacía siempre. Sencillamente eso demuestra de que una vez que la causa se hace consciente, o sea, pasa del inconsciente al consciente, en ese instante se supera el problema que le está generando. ¿Es necesario solo una sesión, entonces? En dado caso, ¿es necesario solo una sesión? No, es decir, no podemos hablar, es decir, los tratamientos médicos o terapéuticos no están sujetos a un término en plazos. Generalmente
hay oportunidades en que las cosas se logran en forma inmediata y hay otras oportunidades en que necesitan largo tratamiento para poder solucionar el problema. O sea, no responde a un principio matemático, responde a la capacidad o a la habilidad de la persona e incluso a su interés por sanar, porque también influye mucho la característica y las conductas del paciente. Según cómo él actúe es cómo se logra el resultado. Si, por ejemplo, yo por medio de la hipnosis me di cuenta que uno de mis temores, por ejemplo, al contacto con hombres, está relacionado o vinculado con alguna violación de la que no recuerdo de muy niña, en el momento en el que yo traigo eso al presente o lo recuerdo, no viene a afectarme más. No, porque precisamente el problema nace del momento en que la persona se hace consciente de que tiene una fobia que no es racional. Por ejemplo, sin mencionar nombres, a una persona que me tocó atender, me señaló una vez que tenía el gran problema de que cada vez que le ponían la mano en el cuello, se volvía como loca y empezaba a lanzar golpes y no sabía por qué. Entonces, incluso en su vida matrimonial tenía problemas si por algún momento el marido la tomaba del cuello. Entonces, pide o quiere averiguar cuál es la causa. Sometida al sueño hipnótico se descubrió de que la muchacha, la madre, la dejaba en la casa de un tío cuando tenía que ir a trabajar. Y el tío tenía la mala costumbre, o digamos, la perversión de acariciar sus órganos sexuales sujetándola del cuello. Entonces, para ella, en el momento actual, no existía una causa que pudiera determinar esa reacción violenta de mover los brazos y de golpear y desesperarse. Pero una vez que está ya enfrentada a la realidad, cuando ya conoce el motivo por el que reacciona de esa manera, desapareció sencillamente la reacción violenta de rechazo hacia la tomada del cuello. Qué impresionante, y también pues la hipnosis viene a ser una alternativa cuando intentamos muchísimas cosas, digamos, para poder solucionar un problema y no lo logramos. Hace algunos minutos, don Julio nos habló acerca de la hipnosis colectiva. Me llamó la atención. ¿Me podrías explicar un poquito más? Bueno, la hipnosis colectiva es prácticamente la hipnosis generalmente la que lamentablemente ha perjudicado a la ciencia hipnótica. ¿Por qué? Porque la hipnosis colectiva ha sido aplicada, digamos, principalmente en espectáculos teatrales. Y en los espectáculos teatrales, una cosa que rechazamos abiertamente todos los que miramos la hipnosis en serio, es el espectáculo que se hace aprovechando las condiciones y características de la persona hipnotizada. A la persona hipnotizada se le pueden inducir una serie de variables que no son normales dentro de la conducta habitual. Por ejemplo, morder una manzana es agradable y es grato. Pero el hipnotizador en el teatro le entrega una cebolla y le dice, muerde esta manzana, vea qué rica está. Y el hipnotizador toma la manzana y como están alterados ya sus sensaciones y su percepción, en ese momento cree que está saboreando una manzana. Y después cuando lo vuelven al estado de vigilia, se da cuenta de que estaba comiendo una cebolla y se le producen todos los efectos propios de eso. Pero es un espectáculo, además de tristísimo y violatorio de la dignidad de la persona que se encuentra hipnotizada, que nunca debiera haberse propagado tanto. Pero actualmente hasta en distintos países es habitual de que se agreguen a los shows con que entretienen a las personas que van a cenar o a comer. Están presentando siempre personas a las que se somete una serie de acciones que son realmente indignantes y poco dignificantes para la víctima. Entonces, la hipnosis colectiva, es que cuando me dijiste colectiva me imaginé a muchas personas haciendo algo, pues como con el hipnotizador diciéndoles que, pero tiene más que ver entonces con el ridículo tal vez de poner una persona frente a otras. No, es que la hipnosis colectiva, yo estoy hablando aquí cuando
se toma un grupo de personas, las suben al escenario y en forma colectiva trabajan con todos. Eso es muy frecuente. Pero la hipnosis colectiva también puede estar enfrentada a la identificación del problema de la neurosis histérica que se produce en los templos de adoración, digamos así, pues, entre comillas. Ejemplo. Porque llega el hipnotizador aprovechando sus condiciones o sus capacidades o su habilidad oratoria incluso, induce a la gente a reaccionar histéricamente con conductas que no están programadas, a saltar, a bailar, a tirarse al suelo, a dormirse, en fin, todos aquellos espectáculos que nosotros vemos en actos, ¿cómo podría llamarle yo? De cierta manera. De iglesia, pero también lo veo en actos de liderazgo, porque Bueno, muchas veces es hay, que, no sé, o sea, hasta qué punto diferenciar, porque sí, hay personas que sí tienen como esa chispa de jalar masas y decirle y poner sí, miles de personas a saltar, a brincar y a cantar. Sí, de que de todas maneras, lo primero es el nivel de convicción que induce en la persona. Entonces, hay ciertas personalidades que tienen la capacidad a través de su oratoria de inducir conductas. Es parte también de los fenómenos que se evalúan desde el punto de vista de la hipnosis estudiada más científicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que un buen orador puede mover una masa. Y al mover esa masa a veces lo hace en forma colectiva. Además de eso, se ha llegado al extremo, por ejemplo, de que grupos grandes de personas reaccionan violentamente y inician agresiones. Actualmente los desórdenes sociales, a veces cuando se producen esos actos vandálicos de destrucción de vitrinas, saqueo de locales, de negocios comerciales y todo por el estilo, tienen a veces inducción de parte de líderes, o entre comillas el concepto líder, que los inducen a actuar violentamente como una manera de demostrar un repudio a alguna situación establecida. Interesante en este caso también, por ejemplo, es el caso de Adolfo Hitler. Hitler nunca ha podido ser borrado de la historia porque tiene un montón de facetas que tienen que ser analizadas. Por ejemplo, Hitler promocionó mucho la creación de la música militar, la música marcial, los himnos, las marchas y todo eso, el uso de tambores y todo lo demás, que tienen incluso antecedentes en las conductas anteriores, en las guerras, digamos, en épocas muy anteriores. Se usaba precisamente la inducción a través de música, de tambores y de marchas y cosas por el estilo. Pues Hitler manejó hábilmente eso y producía una especie de hipnosis colectiva. Entonces el grupo reacciona orientado por una persona que lo maneja. No es solo la capacidad de convicción y de inducción, sino que los lleva a estados de reacción, es decir, digamos, con una obediencia excesiva. ¿Pueden algunos artistas, algunas personas, por medio de la música y hacer una hipnosis colectiva? No conozco casos específicos que puedan hacer hipnosis colectiva, pero sí, la música tiene también una influencia en cuanto a lo que son los niveles vibracionales de los individuos. Hay ciertas músicas que por su ritmo, su compás y la forma en que están elaboradas, producen sentimientos o estados específicos. Hay personas que se emocionan, hay personas que lloran, hay música que altera incluso, es decir, en el caso de las músicas modernas, que alteran al auditorio y se vuelven locos. Los Beatles son el ejemplo más claro de aquellas muchachas que se volvían locas oyendo gritar y llevando el ritmo que ellos interpretaban en su música. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Es sencillamente la reacción inducida hacia las personas en el sentido de que nuestro cerebro, a pesar de que siempre decimos que no todos pueden ser hipnotizados, que hay grupos realmente grandes que sujetos a la presión o a la inducción, sea musical, sea a través de marchas de toques marciales o como sea, van a producir el problema ese de una especie de hipnosis colectiva. Bien, vamos ahora a pasar a las regresiones. ¿Qué cosa no debería hacerse en una regresión?
Bueno, tenemos que diferenciar algo. Primero, el recordar situaciones pasadas en una vida, en solo una vida, no es una regresión. Es simplemente la actualización de conocimientos que se encuentran bloqueados en el inconsciente. Eso no es regresión. Es que se ha descubierto o se ha constatado de que nosotros como almas vivimos en varias oportunidades podemos reencarnar. Estamos hablando de un tema muy delicado que es la reencarnación, que no todos lo aceptan, pero que efectivamente sí se plantea y se comprueba a través de hechos que lo han demostrado. Bien, a ver si me queda claro, para no hacer un arroz con mango aquí. La hipnosis es la que busca en mi inconsciente pues cosas que me pueden estar afectando, en mi subconsciente, cosas que me están afectando en mi consciente, sí. Correcto. La regresión es la que me lleva hacia atrás, no en esta vida, sino en otras, en adicional, para buscar lo mismo, buscar a cosas que me sean luz en mi vida presente y que yo enfrente y yo siga adelante con esto. Sí, a veces las regresiones se hacen con carácter investigativo solamente, o en el caso mío una oportunidad fue con carácter demostrativo. Y un periodista, no voy a mencionar medio ni la forma, me dijo que si era posible hacer una regresión hipnótica. Yo le expliqué que sí se podía hacer y me desafió a traer él una persona para que yo le hipnotizara y pudiéramos demostrar que existía la regresión. Llegó con un periodista al que sometí primero la hipnosis y después le pedí que iniciáramos un proceso de regresión. Ese es un método que se emplea a través del cual se va llevando paulatinamente a la persona hacia etapas pasadas. Ya en un momento dado, ya lo saco al vientre materno y le pregunto dónde está. Y él me dice que está en... ¿En dónde? En Florencia. Aquí está Hilda soplando. Está en Florencia. Entonces, y le pregunto qué está haciendo. Estoy parado frente a un muro de ladrillos. Y le digo, y mírese a los pies. ¿Qué zapatos tiene? Le pregunto yo. Porque, un paréntesis de nuevo, a veces las preguntas con que el hipnotizador maneja la situación es a través de consulta de preguntas que son difíciles de interpretar o de explicar si no es una situación real. Si él me hubiese dicho, llevo unos zapatos de tal tipo o esto otro, es distinto a la respuesta que tuve cuando él me dice, no llevo zapatos, llevo sandalias. ¿Y por qué lleva sandalias? Le pregunté, me extrañó. Me dice, porque soy monje. Y soy monje y estoy viviendo una vida de reclusión. Entonces le digo, sí, ya ando en una vida de reclusión. Entonces me dice, monje, yo ando de reclusión. Me produjo cierta duda y cambié mi léxico de español y le hice unas preguntas en latín. Y él me contestó las preguntas que yo le hice en forma asertiva, aun cuando no lo hizo en latín, sino que en español. Pero te entendió completamente. Entonces entendió completamente lo que yo le dije. Yo traté prácticamente de tenderle una trampa y me dice que es un sacerdote franciscano. Entonces le digo, ¿y qué lleva en la cintura? Esa pregunta de qué lleva en la cintura es una pregunta muy capciosa. ¿Qué cinturón lleva? Y él me dice, no llevo cinturón. Llevo un cordón amarrado a la cintura. Entonces, yo vuelvo y le pregunto, bueno, ¿y el cordón que lleva? ¿Cuántos nudos tiene? Recordando que el franciscano, según el número de nudos, es la función que cumple dentro de la orden. Y él me dice, llevo 3 nudos. O sea que era sencillamente un hermano de la congregación franciscana, pero de poco rango, por eso llevaba 3 nudos. Entonces, y le vuelvo a preguntar otra vez una pregunta capciosa. Cuénteme, ¿está tonsurado? La palabra tonsura es poco conocida, pero es el corte de pelo que se hacían los franciscanos en que se dejaban solo una especie de cordón alrededor y se pelaban la parte superior del cráneo.
y me dice, sí, dice, tengo, y me explica cómo es la tonsura que tiene. Entonces, en ese momento, advierto de que él no me está mintiendo. ¿Cómo se llama?, le pregunto. Soy el hermano Pedro, me dice. Bueno, es más largo el tema, se puede conversar mucho sobre él, pero me dice que es el hermano Pedro. Yo le digo, ¿y dónde está? En Florencia. Bueno, yo me quedo extrañado. Pedro de la Biblia. No. Florencia, un sacerdote una ciudad franciscano que se llamaba Pedro. Normal, que se llamaba Pedro. Entonces, cuando me contesta que está en Florencia, yo me quedo extrañado y felizmente ahí conté con la colaboración de Gilda, que hizo la investigación del caso, porque Florencia, de acuerdo a mi concepto, los conocimientos que ella tiene de geografía, Florencia está en Italia, no en España, y él me dice que está en España y está en Florencia. Y investigando se encuentra con que precisamente la orden franciscana había ordenado construir una ciudad en España que se llamó Florencia. O sea, había coincidencia con respecto a eso. Y segundo, que el lugar donde la construyeron no tenía piedra, porque en ese tiempo casi todas las construcciones eran de piedra. Entonces los monjes franciscanos se dedicaron a hacer ladrillos. Y los ladrillos explicaban también el hecho de que él dijera que estaba frente a un muro de ladrillos. Entonces, a raíz de eso se empezaron a comprobar una serie de situaciones que él señaló que eran coincidentes con lo que él manifestaba. Y después, cuando lo despierto, él no sabía hablar latín, él no sabía nada de Florencia, no sabía que se había referido a la Florencia de Zaragoza ni cosas por el estilo. No recordaba nada. Pero durante el sueño hipnótico, cuando se le regresó, fue el hermano Pedro de un montón de siglos atrás, que había estado en un convento viviendo una vida de claustro y hasta pudo definir la ropa que llevaba, el sayo que llevaba, la forma en que estaba sujetando su ropa con un cordón, los botones, es decir, las amarras del cordón. O sea, todos los antecedentes que permiten señalar de que no está, es decir, de que efectivamente estaba viviendo una regresión. Y en eso... Y cuando él regresa, digamos, a la vida consciente, él se queda impresionado por lo que le contamos que fue todo lo que dijo. Y entonces dice, qué extraño, porque en esta vida yo soy periodista, no soy sacerdote, pero me llama muchísimo la atención entrar a las iglesias, me da mucha paz y me siento en una banca y me estoy ahí un gran rato simplemente por estar ahí. Y dice, y en mi casa tengo altares por todos lados con santos. Quiere decir entonces que muchas de las características de nuestra personalidad de la hora pueden estar definidas por vidas pasadas. Bueno, no digamos muchas, sino que digamos algunas. Algunas. Porque no se puede definir. Yo ya le tengo especial cuidado y hasta reticencia a lo que es las regresiones, porque inconsciente o conscientemente, la persona, cuando tiene frustraciones en la vida actual, empieza a crear una especie de superhéroe o una característica especial de él que le permite, en cierta forma, aunque sea solo en sueños o sustentado en su imaginación, que le permite compensar deficiencias o déficits emocionales que tiene en ese momento. Por ejemplo, yo siempre lo digo, hay oportunidades en que una persona que ha estado por falta de atractivos, a lo mejor de atractivos físicos, ha estado privada de la posibilidad de mantener una vida de relaciones amorosas importante o interesante. Entonces, suple su frustración imaginándose de que en alguna época anterior fue una persona que vivió una vida destartalada y totalmente privada o despojada de todo miramiento. Incluso se imagina que tenía un regimiento al frente y que conoció a todos los varones del regimiento. Es muy frecuente que la persona construya un ser especial
y que al ser sometido, digamos, a la hipnosis regresiva, traslade todo el tema a lo que es el ser de fantasía que ha creado en su imaginación, compensando déficits actuales. Entonces no hay una regresión verdadera. Por eso se recurre, la persona que hace una hipnosis con propósitos serios, se recurre a una serie de métodos y de mecanismos, como por ejemplo, en el caso que yo señalaba del hermano Pedro, se le pregunta se le habla en latín, se le pide además de eso que señale de cómo está vestido, las características del vestuario que lleva, e incluso después Hilda investiga todo lo que fueron los antecedentes que él señaló de estar en un muro de ladrillo cuando en ese tiempo los muros se hacían en piedra, y se encuentra entonces que hay una explicación histórica válida, pero la persona a veces sí se logra manejar una imagen idealizada o imaginada. Entonces, eso es importante, que la persona que pretende hacer una regresión tenga conocimiento suficiente como para poder diferenciar lo que es una simple imagen creada a base de atenciones a lo que es realmente una regresión. Ahora, la regresión también aplica otro método. A veces los niños son muy fáciles de llevar a estado de regresión y se recurre a una especie de regresión, digamos, de tipo biológico. Cuando la persona habla de determinado lugar o determinado país o cosas por el estilo, se le pregunta hasta los tipos de insectos, los tipos de animales y todo. Entonces, esa investigación o ese interrogatorio permite verificar si efectivamente en el lugar que menciona existen esas especies, porque hablan de arañas, hablan de insectos, hablan de, por ejemplo, una persona que dice que estuvo en la India, si no puede hablar de vacas o no puede hablar de elefantes, entonces está mintiendo. Entonces van estableciendo los parámetros a través de los cuales se determina si hay veracidad o no hay veracidad en lo que está manifestando. Hay que tener pues mucho conocimiento también, ¿verdad? De todo, tanto a nivel político, de que lo que pasó, también a nivel geográfico, de dónde están. O sea, hay que investigar muchísimo. No cualquier persona puede llegar a decir, ay, yo ahora soy un hipnotizador. No. Sí, yo soy hipnotizador y hago regresiones, yo lo he escuchado mucho, sí. Pero no me vinculo mucho con ello porque generalmente hay gente que no tiene la preparación y que sencillamente lo que hacen es someter a un sueño hipnótico que puede incluso producir secuelas innecesarias e injustificadas. Eso precisamente quería preguntarte, ¿cuáles son los riesgos de una hipnosis? Bueno, una hipnosis en general no tiene riesgos, pero puede inducir ideas o conceptos que sean equivocados. El riesgo no existen porque la persona siempre establece una especie de nivel de conducta. Hay una conducta volitiva, o sea, desarrollada por la voluntad, que hace que la persona se abstenga de realizar una serie de actos que no están de acuerdo con su estructura o sus conceptos éticos y morales. Entonces, cuando se intenta modificar eso, la persona se sale del estado hipnótico, recupera su estado de vigilia. Eso se comprobaba mucho, por ejemplo, cuando el hipnotizador, pongamos el caso, trata de abusar de una persona, o digamos, siendo varón el hipnotizador, porque también hay mujeres hipnotizadoras, trata de hacer caricias indebidas a la persona hipnotizada. Instantáneamente la mujer recupera su estado de vigilia. Se sale de la hipnosis. O sea, la voluntad, a pesar de todo, se mantiene vigente cuando la hipnosis es una... ¿Y riesgos de una regresión? Bueno, riesgos más que nada, es decir, siempre el conocimiento no implica riesgo. El conocimiento implica ampliar el abanico de posibilidades y de valoraciones con que todo individuo enfrenta la realidad de la vida. Entonces, no hay, en este caso, un juego, digamos, dañino, a menos que la persona sí esté predañada y que solamente traslade hacia el consciente situaciones que no ha logrado superar. Y ahí es cuando se necesita
digamos, la capacidad del terapeuta para que pueda orientar a esa persona e incluso conducirla a grupos o a especialistas que puedan tratar su problema. Porque lo que se hace es entonces es activar algo que estaba sencillamente apaciguado o retenido en el inconsciente. Es cierto, a ver, tal vez Gilda también puede ayudar. El programa pasado hablamos incluso de esto con Isra, que dicen que cuando las personas le hacen regresiones o les hacen hipnosis, pues tienen como abierto todo, o sea, mentalmente, espiritualmente, y pues es propenso a que se le metan espíritus o demonios. Bueno. ¿Qué tan cierto es esto? O sea, es que suena como un poco jalado del pelo, pero no creo. O sea, hay mucha gente que piensa que sí es cierto. Hay mucha gente que he conocido. Sí, hay mucha gente que he conocido que dicen, ay, yo no me hago una regresión porque es que dice que se le mete a uno un fantasma, se le mete a uno un espíritu y después ya uno no puede regresar a su cuerpo. Pero es que uno no está, en primer lugar, uno no sale. Y yo creo que es un miedo injustificado, no es posible eso, ¿verdad? Y que ya se va a quedar por allá, quién sabe a dónde, y que no va a poder volver a la conciencia. Bueno, el punto de partida tiene que ser determinar primero si efectivamente existen esos posibles seres que van a tratar de meterse en nosotros. Tengo que señalar, sin mencionar, lamentablemente estamos saliendo de un zafarrancho, voy a decir, de problemas políticos y de comentarios y de opiniones, pero me veo la necesidad de decirle, por ejemplo, que una persona viaja al exterior y dice que en Costa Rica el triunfo de las elecciones lo provocó Satanás. El triunfo de las elecciones. Sí, en las elecciones, sí. o que perdió porque Satanás venció fue el que ganó en las elecciones. Y lo fue a decir Argentina. Ya mencioné un país, pero nada más. Fue y lo pregonó que el demonio estaba mandando en Costa Rica. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que sencillamente tenemos el problema de un mito, porque el demonio está creado a través de un mito religioso. Entonces se está inventando personajes y seres terribles que se meten a nosotros, que nos persiguen, que es cierto, existe el fenómeno paranormal, existen hay espíritus, vamos a decir, o personas que mantienen su condición de alma o de espíritu más allá de la muerte, o apegados a veces simplemente a objetos o cosas que han dejado escondidas en la vida, que abandonaron al dejar su cuerpo físico. Pero no puede ser posible, bajo ninguna circunstancia, de que si la persona cree tener a Dios a su favor, el diablo le gane. Porque no es una competencia. Entonces cuando dicen, el diablo fue el que permitió que no pudiera obtener este cargo, se está sencillamente falseando todo. Y ese juego de falsear la realidad es un juego de manipulativo que se realiza frecuentemente o con demasiada frecuencia para tratar de manipular la opinión pública y la persona. Pero entonces no es posible que una persona hipnotizada se le pueda meter un espíritu y la posea. Hay que empezar por imaginarse de que andan espíritus buscando dónde meterse. O sea, y eso entonces no es un riesgo que de la hipnosis. Existe, el riesgo no existe porque tendría que andar a haber espíritus que anduvieran buscando. Porque según lo que usted ha dicho, simplemente es un estado de conciencia alterado donde uno va a tener acceso, digamos, como decir, para seguir el mismo ejemplo que usted dijo, en el disco duro de la computadora, buscar un archivo perdido, digamos. Estoy buscando un archivo perdido y con la hipnosis se llega a ese archivo que está escondido en el subconsciente o en el inconsciente y se llega ahí. Pero nada más, no es que no estamos dejándole, no está saliendo el espíritu del cuerpo para quedarnos vacíos. No, o sea, simplemente es accesar, digamos, una parte del cerebro que tiene guardado las memorias de cuando éramos pequeños o incluso más atrás, en vidas pasadas. Simplemente el hipnotizador, mediante la hipnosis, la inducción hipnótica,
logra accesar a esos recuerdos, nada más, Sí. pero no es que el No es que te espíritu le están está sacando el abandonando. alma. No. Sí, Entonces además de no hay eso- nada que temer. Bueno, definitivamente, es decir, como lo he señalado, una hipnosis mal realizada puede traer al consciente situaciones que son del inconsciente, que están en el inconsciente. Por ejemplo, un niño que en los primeros años de su vida fue rebelde por las condiciones familiares en que vivió, puede recuperar esa conducta agresiva o de protección o de defensa, pero en ningún caso significa que llegue un espíritu maligno, porque si hubiera espíritus malignos, yo lo único que digo es que si nosotros pudiésemos mantener más allá de nuestra vida la posibilidad de intervenir en los seres, sería terrible, porque en esas matanzas que ha habido en las grandes batallas, por ejemplo, los miles de muertos andarían buscando dónde meterse para tomar venganza de los que los derrotaron. Entonces no son situaciones que la lógica humana permita superar. Si en un país, si en una batalla mueren 5.000 personas, habría 5.000 almas buscando dónde meterse. Y además de eso, a las personas en las que se metería, que tendrían que abandonar el cuerpo como si dejaran botado un pellejo, o como la culebra deja también su piel cuando se la muda, entonces esas personas estarían actuando para generar entonces una especie de revancha a la derrota sufrida. Esos son absurdos que se van desarrollando para ver la forma entonces de manipular siempre nuestra capacidad o nuestro conocimiento. ¿Cuánto es el tiempo prudente en una sesión? ¿O no hay tiempo? Bueno, en realidad lo determina el estado de fatiga de la hipnotizada o del hipnotizado y del hipnotizador. Pero puede que un tratamiento mediante la hipnosis necesite de varias sesiones. A veces hay personas que son reacias a someterse a un tratamiento hipnótico. Esas personas generalmente hay que realizar la hipnosis a través de varias sesiones previas a la hipnosis misma, para prepararlo y para que acepte el recibir en ella, es decir, esa inducción que genere el hipnotizador. Ese proceso puede demorar una sesión, unos minutos, o puede ser sencillamente de varias sesiones. Entonces no se puede fijar un límite. Como le decía, la sanación o la recuperación de una persona no se puede fijar en el límite de tiempo. Son resultados, en búsqueda de resultados. Y puede haber personas que no se puedan hipnotizar, que no son hipnotizables. Es que la hipnosis necesita de un receptor que esté dispuesto a ser hipnotizado. Cuando una persona no quiere ser hipnotizada, va a realizar todos los mecanismos que le sean posibles para no aceptar la inducción hipnótica. Sin embargo, hay un detalle que recuerdo en este momento. La hipnosis a veces produce estados, digamos, de estados especiales en los que uno descubre que tenemos más capacidad de la que realmente nos imaginamos. En la hipnosis se puede producir incluso hasta un efecto que se llama post-hipnótico. Inducir una idea o un concepto que se desarrolla después que la hipnosis ha llegado a su punto final. Entonces, recuerdo por ejemplo el caso de una persona embarazada que me cuenta que cuando está embarazada sufre de estitiquez, no puede dar del cuerpo, digamos, y que pasa semanas sin poder dar del cuerpo. Entonces fue sometida a la hipnosis, a pesar de que ella decía que no hipnotizaban, pero sí se durmió, y producida la hipnosis yo le digo, bueno, cuando usted despierte, más o menos unos 10 minutos, usted va a sentir la necesidad de ir al interior y hacer la evacuación de su intestino. Bueno, terminó la hipnosis, me fui. Cuando la volví a ver media hora más tarde, me dice, mire, cuando usted se fue, me vinieron unas ganas y tuve que salir corriendo. En realidad ella no sabía que había una inducción post-hipnótica. Pero eso plantea un problema biológico que también debe ser analizado.
Porque nosotros hablamos de que nuestro organismo funciona con dos sistemas nerviosos. O sea, un sistema nervioso general, pero que se divide en dos partes. Una que es la consciente y la otra que es la inconsciente. Llamamos al sistema nervioso central o el gran simpático. Le dicen. Entonces, ¿qué pasa? Que la evacuación intestinal es un problema que actúa en función de reflejos que evalúa, analiza y actúa el sistema nervioso central, el parasimpático, digamos, el que no está metido dentro de lo que son actos voluntarios. Entonces, hipnotizada, la persona pudo actuar reemplazando lo que era un acto que se realiza inconscientemente por medio de ese sistema nervioso central. Entonces va más allá, la hipnosis va más allá en el momento en que la persona está en estado de, llamémosle catalíptico, cuando está en estado de hipnosis, en ese momento la persona puede hacer funcionar situaciones que normalmente están desarrolladas es decir, solo en forma inconsciente. Otro ejemplo, por ejemplo, es el sudor. A una persona hipnotizada se le puede decir que hace un enorme calor y que se está transpirando y la persona empieza a sudar. Eso, el sudor es un mecanismo de equilibrio del cuerpo. El sudor permite el enfriamiento del cuerpo. Pero entonces, eso no se hace conscientemente, sino que se hace inconscientemente, es decir, amparado en las conductas del gran simpático, o sea, del sistema nervioso central. Pero al aplicarlo en la hipnosis, la persona empieza a sudar y a transpirar en forma a veces exagerada. Eso es esencialmente una demostración de que en el estado de hipnosis la persona está manejando todo su sistema nervioso en un solo concepto. Puede ser inducida cualquier conducta en él. ¿Cuáles son las recomendaciones si yo quiero pues hacer una hipnosis? Las recomendaciones antes de el día que yo sé que tengo esa cita, ¿qué recomendaciones nos podrías dar? Una cita de hipnosis, por ejemplo. El problema es que la única recomendación que yo podría dar es que tomen la hipnosis en serio, que piensen que es tan importante como una intervención quirúrgica y que necesita una persona especializada que le va a decir cuándo, cómo, dónde y por qué. Y para qué también. Porque no puede ser algo que esté sujeta nada más que a la intuición, a la buena voluntad o a la curiosidad de la persona que va a ser hipnotizada. Siempre es importante el especialista. ¿Y recomendaciones después de que salgo de esa oficina o de ese consultorio? Al salir de ese consultorio, generalmente la persona va tranquila, va aliviada, no hay consecuencias posteriores. A menos que pudiera existir la inducción, digamos, de actos que están reñidos con la conducta de la persona, que no se van a realizar. Y adicionalmente también que la hipnosis no mantiene una variable permanente. O sea, no modifica la conducta de la persona y sigue funcionando y viviendo sin ningún problema. Y volviendo al tema de la hipnosis hacia los traumas, ¿usted cree que cualquier persona puede tomar un libro y aprender, o en YouTube o en donde sea, aprender a hipnotizar y ya está? Porque ¿qué peligro puede haber, por ejemplo, cuando hablamos que una persona que tiene una fobia y dice voy a ir a que me hipnoticen, un amigo le dice vení, yo te hago una hipnosis, y entonces cuando la persona se enfrenta a ese trauma, la persona se desespera, la persona llora, la persona se aflige, tiene un pánico, tiene un terror. Digamos, una persona que presenció un crimen de niño o estuvo frente al asesinato de sus papás, por ejemplo, o que fue abusada sexualmente y vuelve en ese estado de inconsciencia, o sea, de hipnosis, la persona vuelve a vivir todo eso y es el que está hipnotizando ve a la persona que está gritando, que está llorando, que se desespera, que se retuerce de miedo, y entonces no va a saber qué hacer en ese momento. ¿Qué es lo que hace el hipnotizador en ese momento ante una persona que está volviendo a vivir en ese momento como si lo estuviera
viviendo en ese instante. Bueno, el problema es que lo que va a subsistir en la mente de la persona son como recuerdos. No va a haber una variable de conducta, sino que va a haber sencillamente el recuerdo de hechos o situaciones que han sido específicas. No hay secuelas, digamos. No, pero en ese momento que la persona está llorando, está agitada, tiene miedo, tiene terror, ¿qué le dice el hipnotizador a la persona? Bueno, a veces los hipnotizadores que no tienen la experiencia o no tienen frente al problema, también lloran y se desesperan. Es ya muy son frecuente dos que en se el asusten consultorio. de las consecuencias que están generando con la convicción, porque hay mucha gente, y tienes toda la razón, hay gente que llega con haber leído un libro sobre hipnosis, que le enseñaron cuáles son las frases que deben usarse para inducir el estado hipnótico, que crean que ya saben bastante. Bueno, en todo, encontramos gente improvisada o gente con un conocimiento muy limitado, que pretenden ser especialistas o expertos. En otros terrenos, por ejemplo, que yo me ha tocado analizar, pongamos el caso, por ejemplo, de la grafología. La persona que lee que ve un tipo de escritura, cree que ya que por lo que leyó en el librito ya está capacitado para poder hacer hasta diagnóstico de personalidad a partir de una simple lectura. Los politólogos, por ejemplo, o digamos más bien los opinólogos, que se dicen que son politólogos, hablan grandezas y maravillas pretendiendo un conocimiento semiológico fabuloso con respecto a las características y condiciones del medio social. Pero en realidad, usando el término tico, hay demasiados bombetas en la materia. Hay que tener muchísima precaución y siempre lo hemos dicho tanto pues para uno, cuando uno se va a hacer una cirugía, por ejemplo, hay que saber mucho quién es el doctor, a dónde se lo van a hacer. De igual manera, en el momento en el que uno vaya a hacer una hipnosis, hay que averiguar quién es el hipnotizador, con quién voy a ir acompañado, si quiero ir acompañada, quién va a estar, qué tratamiento le voy a dar a eso, no solamente como, ay, quiero saber qué pasé yo en algún momento, no, o sea, estamos hablando de algo serio y algo que realmente puede venir a ayudarme bastante, porque como lo mencionamos al principio, o sea, lo puedo utilizar para dejar de fumar, para bajar de peso, para controlar el dolor, para superar algún evento de depresión, de angustia, de ansiedad, y pues hay que tomarse las cosas también con seriedad. Una última pregunta, don Julio, y es los lugares o los ambientes apropiados para hacer una hipnosis. Bueno, en realidad lo que le decir, exactamente igual como se arma un pabellón para hacer una intervención quirúrgica, se recomienda siempre que sea un lugar tranquilo, sin interrupciones, sin la presencia de terceros, más que nada por respeto a la intimidad de la persona hipnotizada. Pero yo he visto tantas cosas sobre esto que llegan sencillamente, pretenden hipnotizar hasta en una soda. Entonces eso es una especie es una pérdida del respeto hacia la persona que acepta en un momento dado ser sometida a un tratamiento o a llamémosle una simple ocultación de la posibilidad de hipnosis. Yo creo que nos merecemos respeto a todos los seres humanos y ese es el punto de partida en la conducta general. Así es, este fue nuestro programa número 13 donde hablamos acerca de la hipnosis y las regresiones. Con nosotros estuvo la investigadora de fenómenos paranormales, Hilda Burto. Hilda, muchísimas gracias por tu compañía. Gusto. Un placer. También nos acompañó Julio Alberto Bustos, él es investigador de la hipnosis y sus aplicaciones. Muchísimas gracias, aprendí muchísimo. Encantado y espero que haber podido explicar o aclarar algunos conceptos que lamentablemente son errados con respecto a las ventajas y a la importancia de la hipnosis en algunos métodos terapéuticos para recuperar la salud, digamos. Así es, muchísimas gracias. Recordá también que tenemos nuestro hashtag Sin Anestesia y Sin Anestesia CR, son los hashtags que podés utilizar para enviarnos, no sé, que querés escuchar acerca de algún tema. Vos decime que yo busco los especialistas y aquí los vamos a desarrollar. También si tienes alguna pregunta con el hashtag Sin Anestesia y Sin Anestesia CR, también te pongo a disposición nuestro número de WhatsApp, es el
el 8567-1027 y pues por ahí también voy a estar ayudándote con algunas preguntas y también orientándote con otros temas. Soy Pamela Cordero y nos escuchamos la próxima semana en un programa más de Sin Anestesia. Bye. Sin Anestesia. Temas tratados de una manera diferente, pero a nuestro estilo exacto. Te hemos presentado Sin Anestesia. Hablamos aunque duela. Una producción original de XFM Costa Rica.